Hoy en el enganche, el torneo de fútbol escolar más brutal del mundo, de donde nació Oliver y Benji. Muy buenas enganchados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tenemos un vídeo, mira, me he preparado el café, ¿eh? Me he preparado el café, eso significa que es vídeo de random, que es vídeo de café para muy cafeteros, por lo tanto es vídeo para los muy futboleros, porque vamos a contar, de verdad, un torneo absolutamente único en el mundo. Un torneo que marca diferencias a nivel de historia, a nivel de marketing, a nivel escolar. Es decir, todo lo que muchas veces hemos soñado y hemos visto, por ejemplo, en Oliver y Benji, en Supercampeones, en Captain Tsubasa, no sé cómo se llamaba en cada lugar del mundo, pero todos habéis visto al bueno de Oliver Atom. Aquí le muestro ya de inicio. Dentro de lo que vamos a hablar hoy está el germen que generó con el tiempo la creación de los torneos y por tanto de la serie que hemos disfrutado en todo el mundo. Y he invitado, evidentemente, para este pedazo de vídeo, cada vez que de esto tiene aroma japonés, tiene aroma nipón, siempre llamo a Marcos Cresci de Fútbol de Samuráis, esa cuenta que tenéis que seguir desde ya. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas David, José, ¿cómo estás? Nada, un placer volver a estar acá. En su momento hablamos la otra vez del Kashima Antlers y bueno, y ahora con el campeonato de fútbol japonés, que casualmente vuelve a tener, no sé si un protagonista, pero un personaje secundario relacionado a ese equipo. Y nada, me parece algo súper interesante hablar de este torneo que es más de 100 Sí. años, tradición, yo ya puedo, me animo a decir, aura Sí. totalmente y nada, muy emocionado. Increíble. Vamos a ir entrando en ello. Evidentemente, lo primero que os voy a pedir a todos es que hagáis lo que este tipo de vídeos reclama. Este vídeo que vamos a hacer específicamente es sobre el All Japan High School Tournament. Es el torneo más famoso a nivel escolar, único en el planeta, y hoy vais a entender por qué. Tiene un aroma brutal, tiene una historia increíble, pero requiere un trabajo brutal. Yo he hecho mi parte, pero Marcos ha hecho todavía más. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de los clubes de esta temporada, de cómo se organiza un torneo de esta magnitud que vais a flipar, vais a alucinar. Y vamos a dar hasta un 11 ideal, ¿eh? Porque Marcos se ha tragado un montón de partidos y evidentemente vamos a querer dejar aquellos nombres para en el futuro, quién sabe, poder acudir a este vídeo para decir, mira, nosotros ya hablamos de él, que esas cosas siempre quedan muy bien. Pero lo primero que tenéis que hacer para valorar todo este trabajazo es dar al me gusta, dar al clic de like, dejar vuestros comentarios y sobre todo que os suscribáis, que este tipo de contenidos son difícilmente generables porque es muy complejo llegar a este tipo de torneos. Pero ahora se ha terminado esta misma semana y evidentemente era el momento de hablar de ello. Los que me conozcáis, Marcos, estoy poniendo ya imágenes de la historia, de cómo empieza todo. La gente que conozca un poco lo que suelo tratar yo en fútbol, ya este torneo he hecho varios hilos en los últimos tiempos, las últimas temporadas, porque es un torneo que se juega en su fase final, ahora vamos a hablar de ello, de mediados de diciembre hasta la segunda semana del mes de enero. Todo eso es en el Estadio Nacional de Tokio. Y evidentemente, en los últimos años a mí me ha traído tanto que siempre he dicho, Marcos, que algún día tengo que cumplir el sueño de poder estar allí. Y es una de esas cosas que lo tengo en la cabeza todos los años para irme a grabar, cada vez me acerco más. Esta semana estaba viendo que había mucho fútbol y que no podía prestarle tanta atención como otros años, pero estaba sufriendo y estaba diciendo, a ver, a la mínima tengo que encontrar la excusa para hablar del torneo. Por eso no me quiero olvidar de Oliver Atom y os quiero recordar que, por ejemplo, el año pasado metí a un futbolista japonés que está jugando en el Numancia, en el filial del Numancia, en el Larguero, la cadena SER, la radio en la que yo trabajo aquí en España, para contar la historia de este torneo. Así que, Marcos, a mí me viene de largo el seguimiento, yo sé que a ti también, aquí nos hemos juntado dos frikis a hablar de ello, pero para que la gente vaya entendiendo un poco cómo nace esta idea del All High School Tournament, que en Japón es el referente absoluto del nacimiento de muchos de los futbolistas que después hemos visto en la élite. Bueno, lo primero hay que decir que es el torneo de fútbol más antiguo de Japón, al menos de los que siguen hoy en la actualidad es el más viejo de todo, incluso más viejo por supuesto de la J-League, de la Levan Cup, del campeonato universitario e inclusive de la Copa del Emperador e inclusive más viejo que la Asociación de Fútbol de Japón. Entonces, incluso podemos decir que los torneos escolares influenciaron a los otros. Fue una idea de un diario de Osaka, del Mainichi Shimbun, que ya había hecho el Koshien, el de béisbol,
había sido un éxito y dijeron, bueno, vamos a hacer ahora uno de rugby. Pero ¿qué es el tema? Las escuelas de Osaka, las cercanas a Osaka, no hacían rugby y dijeron, bueno, vamos a hacer un torneo de rugby y también de fútbol. Y así empezó. Quisieron Estamos, invitar a escuelas de... estamos hablando hace 104 años, que la gente lo ubique, en 1917, Marcos, es decir, en las antípodas del fútbol. Exacto, recién comenzaba el fútbol en Japón, recordemos, ¿no? Un poco de historia, siempre es bueno para repasar. Japón estuvo 200, 300 años encerrado en sí mismo en la isla, solo permitían, creo, algún que otro extranjero comercial, sobre todo holandeses y no mucho más. Y nada, Estados Unidos llega, los amenaza, abran el país y no los prendemos fuego. Bueno, tuvieron que ceder porque si no veían un poco las armas y no podían los samuráis contra ellos, entonces tuvieron que abrirse y en parte ahí empezaron a influenciarse mucho de los yanquis, educación, etcétera, y bueno, a partir de ahí después llegaron los británicos, el fútbol, y entonces los primeros que empezaron a jugar fueron los estudiantes, especialmente, y así nace esa idea, el Manichi Shimbun, primero hace un torneo de béisbol, y luego la de rugby fútbol. Es complicado gestionar toda esta estructura, porque si no me equivoco, el sistema escolar de Japón es una de las más brutales que hay en todo el mundo. Es muy complejo, por tanto, generar un torneo de fútbol de este tipo. Y lo primero fue algo así como que se llamó Shigan Gakko, ¿no? Que formaban profesores, al mismo tiempo los jugadores de estos colegios que eran un poquito más grandes también estudiaban. Un poco esa mezcla de lo que van haciendo la idea que va dando forma a este All Japan High School Tournament, ¿no? Exacto, en esos primeros torneos, o sea, jugaban en la high school, que eran escuelas sub-17, y también las Shihan Gakko, que eran escuelas de profesores, escuelas normales superiores, que eran sub-19. Y por lo tanto, los primeros años, incluso si pueden ver, Mikage Shingan Gakko, que era una escuela normal superior de Kobe, ganó todo, e incluso fue finalista de la primera Copa del Emperador. Y entonces era una superioridad enorme las escuelas normales superiores en los primeros torneos escolares, que el primero sí fue en Kansai, en Osaka, jugó en 1917, pero al mes, por ejemplo, se jugó el torneo de canto escolar y al otro mes el torneo de Aichi. Por lo tanto, fueron 3 torneos escolares al mismo tiempo en ese momento, incluso el torneo escolar de canto tuvo una particularidad que fue la visita de William Hague, alguien del consulado británico en Japón, que a partir de ese torneo, luego le mandó una carta de recomendación a la FA de Inglaterra para que done un trofeo, que es el trofeo que terminó siendo para la Copa del Emperador. Ajá, Tremendo. Y lo que originó todo para la creación de la Asociación del Fútbol de Japón, la creación de la Copa del Emperador, y todo por un torneo de canto que no se cuenta, si ven el historial no se cuenta, porque luego cuando se unen los torneos, los distintos torneos escolares, el que termina predominando fue el de Osaka, porque es el que sumó a los otros equipos y el que lo hace nacional. Por Para tener en cuenta, Marcos, y traerlo un poco a la evolución, todo esto va evolucionando más de un siglo, más de 100 años, y de repente nos topamos con que básicamente en los últimos 10 años esto ha tomado una magnitud que creo que explica muy bien también el crecimiento del fútbol, de interés del fútbol en Japón, el interés del crecimiento juvenil y escolar del fútbol en Japón y cómo va todo vinculado. Estoy mostrando ahora mismo una imagen que a mí me parece brutal porque es el show inicial cuando ya han jugado todos los equipos en las prefecturas durante toda la temporada y llegan ya al Estadio Nacional cada uno con sus camisetas en la presentación, en un show que es brutalísimo. Es un momento, digamos, muy especial para estos chicos que al mismo tiempo que están estudiando están representando a su escuela, ya no te digo ni a su club, están representando a su escuela, a sus amigos, todo lo que representa su propia ciudad. La verdad que es algo muy, muy, muy especial y creo que nos vincula mucho con lo que decíamos antes de Supercampeones y de Oliver y Benji, pero para que la gente se haga una idea, ¿cómo es la estructura
del torneo, porque esto que estamos viendo es cuando ya llega al Estadio Nacional de Japón, que ya es la fase final. Pero Marcos, voy a mostrar ahora mismo lo que es el cuadro, también para que la gente se haga un poco más a la idea. ¿Cómo empieza todo este torneo? Porque son 47 prefecturas en Japón, 47 comarcas, comunidades autónomas sería aquí en España, para que la gente lo ubique. Exacto, como dijimos al principio era solo de Kansai, después se fueron sumando otros que eran representantes regionales, y en la década de los 80, 70, cuando el torneo empezó a jugarse en Tokio, que es lo que más popular lo hizo, entonces se terminó siendo aún más federal, y sumaron los campeones de las 47 prefecturas, e incluso un año fue 52 participantes, pero bueno, ahora siempre son 48, que son los campeones de las 47 prefecturas, más 2 representantes de Tokio por ser la prefectura con más escuelas inscriptas en la Federación Atlética de Escuelas Secundarias. Me parece Por increíble que eso, que la gente tenga claro que, claro, organizar un torneo entre tantas comunidades, entre tantas prefecturas, como se dice en Japón, 47, significa que todos los colegios de todo el país están compitiendo a nivel comarcal durante todo el año, para después el campeón de cada una de esas prefecturas va a jugar una fase final a Tokio, al Estadio Nacional, es decir, al estadio referente del fútbol en todo el país, para al final elegir en una serie de cruces el campeón. Es que suena, Marcos, es que te dan ganas de jugar solamente con explicarlo, porque te das cuenta de lo profesional que es al mismo tiempo un torneo de este tipo escolar. Es que escolar, recuerdo, son chicos más o menos de menos 18 años, suelen ser de 16, 17, 18 años. Es decir, es que una estructura tan gigante, mastodóntica, profesional así no hay en el planeta. no, y además, incluso los torneos prefecturales también son jodidos, porque bueno, puedes ver a Omori, sí, siempre clasifica Omori Yamaha, pero te vas a Osaka, y en Osaka son 8 escuelas de gran nivel y solo clasifica una. En Shizuoka son 4 escuelas famosas, clasifica una. Y entonces se matan, ya el torneo prefectural tiene un aura, tiene algo muy emotivo, y el nacional muchísimo más, porque son estudiantes que se matan por sus compañeros, sueñan con ganar el título con sus amigos, pero eh, no hay que olvidarse que para algunos son 3 años de esfuerzo, porque muchísimo esfuerzo, porque lo que gran diferencia de high school y academia, si se puede decir ya ahora, es que, por ejemplo, la academia tiene 40 chicos, los 40 llegan a universidades top o contratos profesionales, en cambio en el high school no son 40, son 100, 120, 150 en Mm. el club de fútbol, y solo el 5% llegará a un contrato profesional o a una universidad buena, y son 3 años de esfuerzo de tal vez jugar en el equipo D el primer año o en el equipo E, y llegar al último año, el tercero, a representar al país, a la prefectura, a su escuela, en el Estadio Nacional, luego de 3 años de esfuerzo, Es y tremendo. entonces es algo realmente impresionante. Ajá. Estas citas, cruces antes de lo que es la fase final, es decir, esas organizaciones que hay previas en cada prefectura, son de septiembre a noviembre en las 4 zonas comarcales de Japón. Como bien decía Marcos, se elige a un campeón que sale de esos torneos, y después todos van a jugar el Estadio Nacional de Tokio. Empieza más o menos, como digo, a mediados finales de diciembre, y pasa la Navidad, y después siguen jugando para que esta misma semana, en este caso de 2026, el lunes, siempre es el lunes, la final, se juega, y esta temporada ha habido, para que la gente se haga una idea, 60.142 espectadores en el Estadio Nacional de Tokio. 60.000 para un partido de 2 escuelas de fútbol a nivel nacional, lo cual me parece increíble. Pero indagando un poquito más en lo que decías, Marcos, estoy mostrando fotos de algunos de los clubes para que se vean a los chavales, a los chicos, para que la gente lo tenga cercano, ese aspecto, ese ambiente que hay, ese colorido. Claro, la gente dirá ahora mismo: pero ¿cómo funciona el crecimiento de los futbolistas japoneses? ¿Qué fases tienen que ir quemando? Porque hemos hablado de institutos, de colegios, después de firmar contratos profesionales. Más o menos así rápido, Marcos,
¿Cómo es esa evolución? ¿Dónde empezaría? ¿En qué nivel está este high school? ¿Y qué pasos hay después? Bueno, el nivel de high school, a ver, primero hay que decir que las academias, las escuelas secundarias no solo juegan en estos torneos escolares, porque también juegan en el sistema de ligas Ujú. de la JFA, de la Asociación de Fútbol de Japón, así como por ejemplo en España tienen, si no me equivoco, su división de honor, Sí, cada, cada comunidad autónoma, ¿eso? Por sí, sí. región. Sí, sí, cada comunidad autónoma, sí, sí. En Japón hay algo parecido, pero tienen su división nacional, que son 24 equipos, dividido en dos grupos, este y oeste. Luego la segunda división son las 9 regiones, y que algunas regiones tienen dos divisiones, otras una, y después están las ligas de cada prefectura. Ujú, Tanto en esas divisiones pueden cruzarse escuelas como academias. ujú. En teoría debería ser lo más importante, porque los mejores equipos están en el sistema de ligas de la JFA, porque es ligas, son escuelas más academias. Y las academias hoy en día son mejores que las escuelas, pero no es así. Para las escuelas, los torneos escolares son los más importantes y vienen igual muy bien con las escuelas. Algunas sí traen jugadores de su escuela media, pero muchos también traen a otras academias, jugadores expulsados, por ejemplo, caso Keisuke Honda, ya Sí, empecemos a nombrar jugadores históricos. Tengo algunas fotos por aquí, estaba mostrando el cruce para que la gente se haga una idea del caos organizativo que es esto, porque creo que esta imagen da muchísima idea a la gente de cómo cruzar todos estos equipos en un solo torneo. Es brutal y ahora voy a mostrar lo que estás diciendo. Estoy mostrando, por ejemplo, fotos de Yasuhito Endo, de hecho las he cogido de un hilo que tú hiciste sobre este tema directamente, lo recuerdo, en Fútbol de Samuráis, que es la cuenta de Twitter de Marcos Cresci, que yo he hablado muchísimas veces de ello en unos hilos, Marcos ha hecho otro, y nuestro compañero Antonio Portillo, insisto, de Balón de Japón, que también he cogido algunas imágenes de algunos hilos suyos y que quería que estuviera aquí con nosotros porque ha ido este lunes a la final en Japón, pero por horarios ha sido imposible que aquí estuviera, pues también que he cogido algunas imágenes, así que desde aquí lo digo para que la gente lo sepa, los cito, porque se lo merecen, porque hacemos entre todos un esfuerzo brutal para que el fútbol de Japón tenga fuerza. Y como bien dice Marco, mira, estoy mostrando ahora mismo fotos de Endo, que ya dije en el otro vídeo que para mí es el mejor jugador de la historia de Japón, sé que mucha gente no lo va a entender, pero para mí lo es, si la gente indaga un poco en la importancia y el toque, la clase que tenía, para mí es el favorito. Jugó, por ejemplo, estoy viendo allí con Kajitsu, con el high school de Kajitsu en su caso, y también tengo fotos de Honda. Sí, exacto, Keisuke Honda. Bueno, Keisuke Honda juega para Seiro High School y Ishikawa creo que llega a semifinales del torneo, pero llega a esa escuela luego de ser, digamos, expulsado de la Academia del Gamba Osaka. Sí. Y así otros casos, por ejemplo, Shunsuke Nakamura también había sido Sí. expulsado de la academia del Nissan Motors, que ahora sería el Yokohama F Marinos, Uh -huh. y muchísimos casos así. Es decir, Marcos, que ha habido muchísimos futbolistas que hoy conoce todo el mundo, de hecho, que son de los mejores de la historia del fútbol de Japón, porque estábamos mostrando a Endo y a Honda, que esto es como decir Zidane y Platini para Francia, para que la gente lo tenga claro, más o menos en la historia del fútbol japonés, y los dos pasaron por aquí. Kagawa también jugó este torneo, No, Okazaki. Kagawa no llegó No, a jugar, no, Kagawa lamentablemente. no, perdón, no Kagawa, el que estuvo en la Roma, Nakata Naka, quería decir, Nakata, sí. Nakata jugó el torneo y también lo jugó, por ejemplo, Shinji Okazaki, campeón con el Leicester de la Premier hace algunas temporadas. Es decir, que hemos visto muchos cracks a nivel mundial por parte de Japón que han jugado primero este tipo de torneos. Es decir, la evolución escolar, universidad, preparación, después llega un contrato. A muchos de estos chicos, para que la gente se haga una idea, después de este torneo les puede llegar un contrato, Marcos. totalmente. Depende mucho de los años. Algunos, por ejemplo, creo que este año fueron 11, 12 jugadores no del All Japan, pero sí Uh de -huh. las escuelas en general que firmaron contratos profesionales. Uh -huh. Pero muchos después lo hacen luego de 4 años en la universidad, que algún día espero hablar de eso, porque incluso es aún más interesante y Sí, polémico para cualquier europeo que pise Japón. Eh, y entonces, bueno, muchos consiguen los contratos profesionales, acabar la escuela secundaria, y otros, bueno, tendrán que ir a la universidad. Eh,
tendrán que ir 4 años a la universidad, fortalecerse, incluso hay muchos que ya rechazan contratos profesionales para ir a la universidad. Para que os hagáis una idea, ¿eh? Para que os hagáis una idea. ¿Caso de quién? ¿Caso de quién? Vamos a decirlo. Cabro un mitoma, pero Ajá, claro. más relacionado a las escuelas secundarias, también hay muchos casos, como por ejemplo hoy en día de la misma Universidad de Tsukuba, Ryo Tokunaga, Rando Hiroi, que incluso este último estuvo a prueba en el Feyenoord de Países Bajos, y entonces van rechazando mucho. Sí, lo de Mitoma fue muy famoso en el mundo porque mucha gente ubicó rápidamente el fútbol de Japón con el tema del éxito que ha tenido Mitoma hace algunas temporadas en la Premier, con un doctorado que hizo él, con un trabajo brutal sobre el regate en el fútbol y demás, y aquello se hizo muy famoso y evidentemente con Mitoma se conoció un poco cómo es la estructura del crecimiento. Ya veis que esta high school está en un nivel todavía bajo, pero que si destacas muchos, como acaba de explicar Marcos, te saltas varios pasos porque ya desde ahí tiene tanta trascendencia este torneo que puedes directamente conseguir ya un torneo con un contrato, mejor dicho, con alguno de los clubes profesionales, ya sea de Japón o del extranjero. Cada vez han subido más el número de ojeadores en este torneo, algo que al principio no pasaba tanto, que era un poquito más japonés solo, más cerrado, pero con el tiempo se ha ido haciendo más famoso. Voy a mostrar algunas jugadas de los últimos años. Realmente no sé si puedo poner la jugada, yo creo que sí, porque el torneo, Marcos, para que la gente lo sepa, tiene tanta trascendencia en Japón que se da en abierto. Es decir, tiene merchandising propio, se da en abierto en YouTube muchísimos partidos, tiene canales de televisión que dan todo el día los partidos. Es decir, es que aquí no sabemos la magnitud que tiene este torneo, por eso quería hacer el vídeo. Estoy mostrando ahora mismo una foto porque, Marcos, este torneo es especial en cuanto a jugadas random, en cuanto a situaciones anómalas, y esto lo acerca mucho más a la idea de lo de Ori Beraton, de Mark Lender y compañía, ¿no? Porque que si el tiro del tigre, que si la catapulta infernal, bueno, no llegamos a ese nivel, Marcos, pero sí que hay jugadas como la que estamos viendo ahora mismo, tú no lo puedes ver, lo estoy mostrando yo a la gente, en el que hay una barrera, se agachan los jugadores, que hay varios primero colocados en las primeras filas y uno va y la coloca en la escuadra. Voy a ir mostrando varias, pero mientras cuéntame por qué son tan especiales también. ¿Por qué se atreven a probar este tipo de cosas a nivel escolar ahí en Japón, en este torneo? Y en parte porque hay que ganar y un Sí, poco, por ejemplo, se busca mucho laterales largos, tirarlo al área, engañar en la pelota parada, con dar sí. vueltas o improvisar con estilo libre, porque bueno, hay que ganar, hay que buscar la manera de ganar, porque el objetivo de todos es ganar este torneo, no es ir de vacaciones, entretener con amigos, no, es ganar. Sí, y hay Y mucha igualdad además, Marcos? Es decir, yo este año solamente he visto 2 partidos, pero otros años he visto muchísimos y de verdad que es muy difícil, ¿eh? A veces los partidos se rompen en una jugada muy concreta y se nota mucho cuando uno se atreve más, ¿eh? Cuando hay un jugón, cuando hay un elemento diferencial, se nota mucho porque se toma muchas licencias y creo que los entrenadores aquí, fíjate, estoy poniendo ahora un gol casi desde el medio campo que ha habido esta temporada de uno de los centrales, disparando desde su casa, marcando un golazo tremendo. Es decir, que es un torneo que se da mucho a la exploración táctica, ¿verdad? A la exploración de pizarras, situaciones que pueden parecer surrealistas, cómicas a veces, pero que llaman mucho la atención y le acerca al aficionado, lo hace muy natural. exacto, no, obvio. Sí, hay mucha pizarra táctica, más que nada en los juegos, tal vez de esto de pelota parada, tal vez no Sí, tanto después en algo más, viste, metódico, técnica, método, como puede haber en la academia. Inclusive hay escuelas que, qué sé yo, Seigo Gakuen, que se hizo viral antes del torneo por un video en TikTok. Bueno, es una escuela que el entrenador siempre busca que se expresen libremente, que tomen sus propias decisiones. Todavía no sacó nada muy interesante esa escuela. Yo estoy esperando con paciencia que algún día lo saquen porque es reciente. sí. Pero bueno, y hay de todo, cracks en este torneo. Cracks que luego no vamos a ver nunca más en mi vida, pero bueno, me emocionó. Totalmente, totalmente. Me encanta que lo digas porque es verdad, porque el año pasado el chaval que ganó el título de MVP, después no hemos vuelto a saber nada más de él. Pasan cosas de este tipo, claro. Deichi Antonio, que es como se llama el chaval con el que está jugando en el Numancia B de aquí de España, en Soria, en el cuarto nivel realmente del fútbol español, está jugando ahora mismo. Hablé el año pasado con él porque él había jugado este torneo 2 veces, además, 2 veces a nivel escolar, ahora está en España y evidentemente ahí está, sufriendo por hacerse hueco en el Numancia B, es decir, cuarta división. Para que la gente se haga una idea, hay alguno de estos que va a llegar a lo que hemos dicho antes, a un Nakamura, a un Honda, a un Endo,
pero la mayoría de ellos va a tener que luchar también. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones atrae tanto, reciben mucho foco, se convierten en protagonistas absolutos del país durante unos días y estoy mostrando ahora mismo una imagen, Marcos, que me encanta, más que imagen, un vídeo en el que están haciendo el corro de las patatas, lo llamamos aquí en España, no sé cómo lo llamas allí, en un saque de esquina, se agarran los jugadores, empiezan a dar vueltas sobre sí mismos, teóricamente con la idea de que le pierdan la marca, ¿no? De que pierdan la marca los defensores y de esa manera después, bueno, da la casualidad que después hay gol en esta jugada. Sí, bueno, ahí en Japón lo apodaron Tormenta, al menos. Ajá, Tormenta, acá no sé, pero así le llamaban sí, Tormenta. Incluso vi que algunos equipos profesionales ya se lo copiaron. sí. Pero sí, no me acuerdo a quién le di el MVP el año pasado, pero seguramente está en la universidad, porque obviamente muchos desaparecen 4 años en la universidad Claro. y luego llegan a profesionales y ay, es buenísimo este chico ahora. Siempre va a depender mucho de cada jugador, obvio. O incluso jugadores que lo más lindo de este torneo Ujú. es que a veces hay jugadores que son totalmente desconocidos, llegan a este torneo como desconocidos y después llegan al torneo, pum, la rompen y es increíble. Me O encanta, incluso, me encanta, la verdad. Dale, dale, dale. qué sé yo, el caso de Yumi Aito. No jugó este torneo, debo decirlo. Jugaba en tercera división de Kanagawa, que sería como si fuera una sexta división nacional, en una escuela random, pero como si fuera una escuela, pero bien de abajo. Ajá. Y nada, le hizo un golazo a un equipo en el torneo de prefectura de Kanagawa, y gracias a eso llegó a la Universidad de Kanagawa, que tampoco es muy buena, y ahí se destacó y con los años terminó llegando a Benford, Fukushima Reysol y hoy Europa, selección de Japón y empezó, pero desde el barro profundo, muy profundo. Un obrero del fútbol, ¿eh? Obrero del fútbol, como nos gusta aquí decir en España, porque se lo ha tenido que currar un montón. Vamos a situar, después de haber dado un poco cobertura, para que la gente sepa que hay un show inicial en el torneo, que hay una presentación, que hay bailes, que hay coreografía, que van muchos aficionados al estadio de estas escuelas, que es algo que probablemente la gente va a alucinar también. En las imágenes que acabo de poner se ve cómo tienen sus propias aficiones. Es decir, es que es un torneo de verdad que merece mucha pena ver y que es muy llamativo para lo que estamos viendo allí Marcos en Sudamérica o aquí nosotros en Europa. Es muy llamativo con estas coreografías, mucho colorido, esas aficiones, la verdad que todo llama mucha atención. Una vez que ya hemos hecho el envoltorio, ya lo hemos explicado, nos vamos a meter un poco en cómo ha sido la final, concretamente esta temporada, Marcos, porque la jugaba Kamimura y Kashiwa, y Kashima, mejor dicho, Kagura y Kashima. Ganó claramente además Kamimura, porque era uno de los candidatos principales del torneo, y es verdad que fue creciendo mucho en el mismo. Estoy poniendo ahora mismo una foto, pero por situarlos un poco, ¿cómo es cada una de estas escuelas? Bueno, voy a empezar con Kashigama Gakuen, que bueno, si recordarán, en el video pasado que hice acá, Sí. nombramos mucho a Kashima, de su ciudad, de que Kashima antes fue campeón en primera, y en Ujú. segunda había sido campeón Mito Hollyhock, que también es de la prefectura de Ibaraki, y después, antes del torneo, Universidad de Tsukuba, que también es de Ibaraki, fue campeón nacional universitario, y ahora a nivel escuela, a nivel sub-18, el Kashima Antlers también había ganado todos los torneos juveniles de Japón, y ahora a nivel escuela, Kashima Gakuen llega a la final del torneo. Es una escuela, esta es una generación que seguí un par de años, no viendo fulles partidos, pero sí que había leído, había escuchado, porque habían ganado, justo cuando estos chicos eran de primer año, habían ganado un torneo que se llama la Rookie League Sub-16, Ujú. y bueno, habían jugadores que se habían destacado, como el 7, el 6, el 10 también, pero el 10 perdió puestos de titular y se habían destacado, habían ganado la final, habían mostrado muy buen fútbol, había varios habían dos que habían sido convocados a la selección nacional sub-17, y entonces era pero en un momento le había perdido la pista. En un momento le había perdido la pista, pero bueno, terminaron cerrando muy bien el año. Habían perdido incluso
los 2 años anteriores la final de la prefectura, pero este año no solo gana la prefectura, sino llegan a la final. Fue la sorpresa del torneo, sin lugar a dudas, nadie lo esperaba. Yo me Totalmente. esperaba una final Maebashi Kuertsu Keisai como el año pasado, o tal vez Kamimura Gakuen, que fue lo que terminó pasando, pero lo de Kashima Gakuen fue una sorpresa. Y entonces, no, Kashima Gakuen sí fue una sorpresa, lamentablemente perdió. Llamó mucho la atención por el arquero tailandés. No pienso Luego, nombrarlo. no, luego vamos a hablar del en el 11, que le has puesto como mejor del torneo. Después que vamos a dar el 11 a última hora, vamos a hablar del 11 que ha elegido Marcos y ahí está el portero. Pero, y de Kamimura, Kamimura sí que era un poquito más candidato, no tampoco tanto, pero sí que era uno de los equipos que desde el inicio se veía que iba con línea muy, muy firme. Para la foto que estoy poniendo, que sepa que Kashima son los de amarillo y Kamimura, que son los que ganaron, son los de rojo, ¿vale? En las imágenes que estoy poniendo ahora para la gente. No, Kamimura, para mí no, pero yo este año me hice un ranking de high school con puntuaciones, etcétera, y Kamimura Gakuen me daba primero, por ejemplo. Ajá. Porque sumó muchos puntos, muchísimos puntos, fue el equipo con la escuela con más puntos en la región oeste, que es la más complicada para las escuelas, porque hay muchas academias muy fuertes ahí. Y sumó muchos puntos ahí, y también había sido campeón del torneo escolar de verano, que es el Inter High, que no es tan conocido como el All Japan. Y entonces llegaba como candidata, y además siempre se tenían los recuerdos de torneos anteriores, que Kamimura tenía talentos impresionantes, nivel muy top, y siempre llegaban lejos hasta ahí, pero siempre pechaban, podríamos decir, siempre Sí. pechaban, perdieron partidazos, incluso siempre me acuerdo, porque eran muy ofensivos, pero atrás eran endebles, muy malos. Me acuerdo 3-2 contra Okayama Gakugeikan, 4-3 contra Omi, y todo muy seguido de esos torneos, y eso que venían a golear 6-0, 7-0. Pero este año empezaron goleando 7-0, 4-0, 5-0, y lo terminaron ganando. Ya, Sufrieron ya, en semifinales. sí, en semis sí, pero la final no hubo disputa, ¿eh? La final lo ganó desde el principio, se veía, el descanso lleva ganando 2-0 y además con una solvencia tremenda. Mira, estoy mostrando un vídeo que estuvo en el estadio, insisto, Antonio Portillo, que es compañero también de la cuenta de Balón de Japón, y este vídeo le he cogido de él, que estuvo allí, está la vista que tuvo él en el estadio, se fue allí a pasar el día y nos muestra ahí cómo están las dos aficiones cerquita, pero unos amarillos, se ve claramente, otro rojo, y como está repleto, insisto, 60.142 espectadores, brutal el ambientazo. Voy a recordar, ante todo, que desde el estadio, por ejemplo, se ve el Monte Fuji, es decir, hay algunas imágenes que son brutales y que además justo ese día estaba muy abierto el cielo y permitía con el sol ver el Monte Fuji. Y además quiero que muestres, Marcos, un anuario que tienes ahí, digamos, un libro, un cuaderno, no sé cómo llamarlo, un coleccionable en el que es una revista sobre el propio torneo esta temporada que te has comprado. Me vas a contar cómo lo has comprado, pero quiero recordar a la gente que hay anuarios del fútbol de institutos, hay un programa ideal que se hace concretamente para cada All Japan, hay bufandas evidentemente de un montón de partidos, todo tipo de merchandising, insisto, Antonio Portillo algunas de estas las ha mostrado en su cuenta, por eso sé que también cómo ha sido, pero quiero, Marcos, que muestres aquí a la gente, voy a poner la otra cámara para que se te vea mejor cómo es ese anuario. Fíjate cómo se ven ahí se ven los jugadores. ¿Esto cómo te has hecho con ello? Porque es brutal, porque tú estás, que la gente lo sepa, Marcos, estás en Argentina. ¿Cómo has conseguido esto? Me lo pedí por una de esas plataformas, jugadores destacados, todo. E incluso hay una edición, a ver si la tengo por acá, déjame. Es maravilloso esto, ¿eh? Es maravilloso hacerlo en directo. Fíjate, voy a mostrar yo aquí también mi Oliver Atom. Podía sacar muchos más, podía sacar aquí a Marlender, podía sacar a los gemelos Derrick, podía sacar a el propio Benji Price, pero he cogido a este porque evidentemente todo el mundo va a saber quién es. Pero quiero que lo muestre ahí un poquito más el cuaderno. Luego la gente, cuando la gente me llame a mí friki de fútbol internacional, Marcos, que evidentemente muchos se montan en... Si es que claro, es muy random, tú ves muchísimo fútbol de todo el mundo, pues mira Marcos, mira Marcos lo que está haciendo con un torneo de All Japan High School, un torneo escolar de Japón que es maravilloso como estábamos mostrando, pero se hizo con este anuario. A ver, muéstralo un poquito más.
La review, por ejemplo, en ediciones pasadas había, en una edición especial, había hasta no solo jugadores destacados, sino también jugadores históricos. A ver, por ejemplo, no me acuerdo si era esta o... A ver, por ejemplo, en delanteros acá podemos ver, por ejemplo, A ver, que te pongo la el cámara buena. delantero del Tú. Mallorca, Ah, Takuma Sano. sí, buah, tremendo, ¿cómo se ve? Con el número 16 ahí vestido de blanco. Por ejemplo, ¿quién más está por acá? Delantero histórico del fútbol alemán, bueno, tampoco histórico, yo estoy exagerando, Yuya Osako, Ajá, yo ya os saco, sí, tuvo un montón de años. Okazaki está acá, Okazaki, fijaos, delantero en su Okazaki, día que jugó aquí en España también en el Huesca. el delantero del Kashim del Feyenoord, Ayasegueda, Ajá, Ueda, sí, jugó sí, para, Ueda, que además Ueda va con la selección ahora mismo, es el delantero, probablemente va a ser uno de los delanteros de Japón en el Mundial. y que en la Tremendo, escuela ¿eh? jugó para Kashima, Sí, Gakuen. tremendo, Y ¿eh? por Para ejemplo, que... A ver, muéstranos uno más. estos son mediocampistas y acá tienen todo, por ejemplo, acá ya Keisuke Honda, a Sí, ver, Gaku Shibasaki, Shibasaki, Makoto Hasebe acá abajo, Tela, Hasebe, mítico capitán de Inui, la selección. Inui, buah, Inui tremendo. en el medio, Reo Hatate del Celtic. Sí, Entonces, jugador de centro del campo del Celtic. Para que veáis, ¿eh? Para que veáis. Podríamos estar aquí todo el día hablando de este tipo de cosas, detalles increíbles, como muchos de estos futbolistas japoneses clave pasaron primero por aquí, pasaron aquí y esta temporada ha acabado ganando Kamimura. Como digo, encima la revista ujú. no es cara. Para ustedes los españoles y para los japoneses barata son 1000 yenes, que no sé cuántos serán en Uf, euros, pero es sí. barata. Para los argentinos sí es Sí, ¿no? una patada baja porque me rompen con los impuestos, pero bueno, no pasa nada. Mil, mil, Eh, mil yenes, 1000 yenes. mil Pues mira, yenes, pero yo tuve sí. que pagar paquete de envío y un 30% de impuestos. Sí, vamos, Entonces, que, bueno, que- que te valió el triple, vamos, digamos. Sí, pero para que la gente se haga una idea, acabo de buscarlo, 10 mil yenes, veces más. 1000 yenes ahora mismo en euros son 5,42. Más o menos es lo que vale aquí cualquier revista de fútbol. De hecho, por ejemplo, nuestros amigos de Panenka, donde yo escribo habitualmente, vale entre 5 o 6 euros siempre. Así que más o menos es el precio. Lo que pasa que, claro, para que te la manden de Japón, pues te ha valido 3 o 4 veces más para que te llegue a tus manos. Pero tienes algo que es increíble y por eso quería mostrarlo aquí. Cuando me llamen a mi friki voy a decir, mira, poneos a ver este vídeo que vais a alucinar. Y antes del tramo final, que vamos a analizar el 11 con Marcos y demás, para no alargarnos demasiado, os recuerdo a todos, antes del final, dad al me gusta, dad al like, dejad vuestros comentarios qué os parece este tipo de vídeos, si sabéis de algún jugador japonés que haya estado allí y demás, que haya jugado el torneo, algo que os guste del torneo, si habéis estado, porque a lo mejor habéis tenido la suerte de ir a Japón. Yo voy este año, este 2026 voy a ir a Japón. No voy a poder ir en las fechas del All Japan High School, pero me encantaría. Voy a ir a otras cosas, ya os traeré cositas de allí, pero voy a ir. Pues bueno, que nos contéis cosas. A lo mejor habéis estado en algún equipo, algún club de Japón, habéis estado, quizá conocéis a alguien que ha jugado este torneo, lo que sea, nos lo podéis dejar ahí, pero sobre todo suscribíos al canal porque fijaos qué tipo de contenido hacemos, de currárselo de verdad. Marcos, voy a recordar a la gente, como tú has mostrado ahora mismo muchos equipos, muchos futbolistas, mejor dicho, que jugaron en el High School y que luego llegaron a la Superélite, que en el Mundial de 2022 de Japón, estoy mostrando ahora mismo todos los que fueron convocados, había el 50% de futbolistas que habían jugado en esta categoría, que habían jugado este tipo de torneos. Y eso es brutal, porque eso demuestra que hay un crecimiento del fútbol japonés a nivel escolar, primario, de base, de desarrollo, de crecimiento, y que después además logran establecerse en la élite. Eso para mí me parece que es una demostración de un fútbol sano, ¿no? De un fútbol con buena salud. Y además, igual se está reduciendo, obviamente, porque, por ejemplo, en 1998 el 100% habían Claro. jugado este torneo. Ahora se va reduciendo, en la última Copa Asiática, solo en 2 torneos oficiales, los clubes, las academias de la J-League superaban en formación a las escuelas secundarias, que fue Copa América 2019 y la última Copa Asiática. Luego siempre estaban igualados o la high school por encima, y Mm. aunque las academias lo superen, las high school siempre van a tener su cuota de importancia, de representación en esa selección, porque incluso lo que muchas veces se dicen es que los jugadores formados en academia son muy flojos mentalmente. No son Claro.
y como que los que se forman en high school son mucho más competitivos, Sí. mucho más personales, y sí, por todo lo que viven, porque hay mucha camaradería, mucho compañerismo en la high school, pero también mucha competencia, pues tenés durante 3 años competí contra 150, porque vos estás en primero, se gradúan los de tercero, tenés esperanza, no, tenés los de segundo, y también se suman los de primero, y tenés que Claro. rezar que no haya un prodigio. Solo por querer estar en el equipo principal de cada escuela ya hay una competitividad tremenda, con lo cual es muy complejo hacerse hueco. Imaginad luego, una vez que ya llegan a ese equipo, después competir con tu prefectura, es decir, con todos los de tu comarca, después ser el campeón y una vez que eres el campeón ir a competir con los mejores del país. Es que de verdad es una manera de ir escalando, ir desarrollando y progresando que evidentemente al final se tiene que notar y yo me Y, alegro mucho porque adoro el fútbol japonés que encima todavía algunos de ellos estén llegando a la superélite de la selección. Dale, Marcos, y nos y vamos además, con el 11. y además hay que decir, quiero agregar 2 cosas con esto. El formato del torneo ayuda a eso, esa Sí, eliminación directa pura, sí, sí, es claramente verdad. ayuda. Sí, sí. Y además hay que dar un dato que me lo puse a investigar hace un par de tiempo. Tal vez habría que chequearlo, pero por ejemplo, si nos ponemos a repasar en los mundiales, quienes fallaron los penales en ambas eliminaciones de Japón, todos fueron de academia y los únicos que convirtieron fueron de high school. La presión, ¿no? El saber convivir con la tensión, con el vértigo, sí, sí, pues puede parecer casualidad, pero muchas veces ese tipo de situaciones, pues está más acostumbrado a vivirlo o no. Así que me parece muy bueno. ¿Y otro dato ibas a dar? Era ese, y después, bueno, después lo del formato del torneo, Sí, que me parece que ayuda, porque en una liga puedes estar más relajado, en un formato de liga puedes estar más relajado, ahora en un formato de eliminación directa es a todo o nada. Un error, y a sí, veces ese tipo de torneos ayuda a vivir más con la incertidumbre, con el caos, con el peligro. En cambio, con lo otro, bueno, puede ser un poco más. No vivís en un caos, vivís sí, en. Y a veces cuesta más sí. eso, sobre todo cuando va a un mundial. Y después, por ejemplo, bueno, ya para pasar en el 11 ideal del All Japan, Ujú. debo decir que hay un pequeño error en ese 11, que es que Sí. los laterales están intercambiados. O Sí, sea, el que está a la derecha. ahora los ubicamos bien. Mira, voy a poner la última imagen que estoy poniendo ahora mismo, una imagen de vídeo en el que levantan los jugadores de Kamimura, ese momento en el que levantan la copa, ¿vale? Que me parece muy bueno para poner el colofón un poco a esa parte del vídeo donde hemos explicado cómo es el torneo. Y se ve, creo que se llama pendón, no me quiero equivocar, Marcos, que es lo que le dan esa banderita que estamos viendo ahí ahora mismo en imagen, esa bandera que tiene el símbolo de la Federación de Japón al campeón, como en un péndulo, como en una super bandera gigantesca, en el que se puede rápidamente observar que se vincula con, digamos, el escudo que tiene la propia escuela. Lo cual es algo, un elemento también muy importante de esa solemnidad, ¿no? De ese aura que tiene todo lo japonés siempre. Bueno, en Supercampeones, que después si quieren rompe un poquito el mito, no tanto, se Ah, muestra que creo que dan una bandera como premio, sí. pero no solo es la bandera, si pueden ver muy bien, le dan 500.000 premios y Ajá. uno que me genera mucho orgullo se llama Copa República Argentina. Ajá, curioso. Tirando para casa, tirando para casa, Marcos. Por supuesto. Pero es muy bueno ese pendón, que yo no sabía que se llamaba así, espero estar diciéndolo bien, pero lo he apuntado por aquí y creo que me voy a asegurar, pero sí, pendón con el símbolo de la Federación de Japón. Ahí lo vemos esas imágenes que a mí me parece estupendo y es el colofón perfecto para poner fin a la edición de este 2026 que ha ganado, como digo, Kamimura. Y Marcos no se ha visto el torneo para gratuitamente, sino para mostrarnos a todos cómo es también el 11 ideal. Así que vamos a decirlo rápidamente para no alargarnos, pero has puesto un 4-3-3 más o menos, ¿no? Sí. Dinos jugador, simplemente el rol, la posición de cada uno de los jugadores. Yo acabo de poner ahora mismo aquí la imagen de tu tweet de donde hiciste el hilo, donde cogiste ese 11. La gente lo va a ver mejor que yo, que ahora mismo la pantalla la tengo un poquito lejos. Pero es un 4-3-3 y dinos directamente jugador, posición y escuela a la que pertenece y así la gente lo ubica. Bueno, el arquero, podría haber puesto el de Kamimura Gakuen también,
pero puse el de Kashima porque quiero representación del finalista, Fon Rafi, que tuvo una buena atracción, tampoco me parece nada espectacular, pero es tailandés, tuvo buenas actuaciones buenas, entonces bueno, lo decidí poner. Aquí aprovecho, Marcos, para Los decir laterales, aquí aprovecho más. ambos ¿Me escuchas, Marcos? de Kamimura Gakuen, porque era impresionante cómo atacaban en los partidos que vi de Kamimura. Por izquierda, Araki, y por derecha, Hoso Yamada. Podría haber puesto a uno de Osu, que fue fichado por Yokohama Marinos, pero prefería lo de Kamimura. Saga central, y acá está para mí la gran razón de por qué Kamimura Gakuen salió campeón este año, que es Haruto Nakano, capitán de Kamimura, también incluso convocado a la selección sub-18 de Japón. No me había gustado con la sub-18 de Japón, pero con Kamimura sí me gustó. Después está el chico, no tengo acá el nombre en mi librito, Ryuma Matsuzawa, Matsuzawa, sí. Que fue el que metió el golazo de mitad de cancha. Sí. Ese es el vídeo que hemos puesto antes, para que la gente lo ubique. Sí, sí. Exacto. Después, como único pivote, un jugador que me completamente fascinó. Me fascinó de una manera impresionante, que es Souseke Hoshi, de segundo año. Hoshi. Me pareció un completo ganador de duelos y también muy bueno con la pelota en los pies. Es muy bajito. Eso es el único pero que hay. Mide creo que 1,60 y algo o 1,73. No. Hace ruido eso. Después, dos mediocentros, el mejor del torneo para mí, o al menos el más talentoso, Kazuki Fukushima, contrato con el Avispa Fukuoka de J1. Toa Koshita, ex jugador de la selección sub-16 de Japón y actualmente en Kashima Gakuen. Me gustó mucho su final, a pesar de la derrota. Me gustó mucho su final, por eso lo puse. Y después los tres delanteros, Hidaka, Hajime Hidaka, el delantero de Kamimura Gakuen, máximo goleador del torneo, 7 goles. Podría haber sido candidato a MVP, sí, pero a mí no me gusta poner MVP por goles, o sea, a mí me tiene que dar algo más. Algo sí, que te impacte, que cuando tú veas el partido digas, este es el que me ha hecho que me levante del sofá y que he alucinado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Se lo podría haber dado a Hoshi porque fue el que más me impresionó. Pero bueno, después también estaba el 7 Usui por izquierda, o segundo delantero, que es muy estilo, no quiero decir estilo Mitoma, pero digamos que sí, de ir para adelante, encarar, regatear. Muy vertical, sí. Arriesgar, aparecía mucho por izquierda, pero también mucho por dentro, incluso por derecha, se movía por donde quería. Y después un delantero que a mí me gustó muchísimo, que era Shota Negi, del también Yoshi, porque para mí Kamimura y Yoshi, que se enfrentaron en semifinales, fueron los dos mejores equipos del torneo, que me pareció muy interesante su estilo de juego. Y bueno, después van a ver en la foto que en la pizarra hice movimiento, lo que esperaría que hagan, pero obviamente después luego en la cancha son libres, no los jugadores. Pero bueno, ese es el 11 que más o menos esperé. A ver, de acá veo alguno en Europa. Y hoy en día te digo que cuesta. Creo que es el torneo de los torneos más bajos que vi en nivel en el último tiempo. Qué sé yo me acuerdo la edición Centenario con 4, que ahora 4 están en Europa. Incluso varios destacando, incluso hace 2 años jugaba uno que ahora está en el Nengni Mejej de Países Bajos. Y en ese momento sí veía jugadores con nivel europeo, en este un poco ya me cuesta, porque Fukushima me parece muy chiquito también, me cuesta por ahora. Va a haber, posiblemente va a haber, porque últimamente Europa está compra jugadores promedio de Japón. Sí, es lo que te iba a decir, se ha abierto tanto ya el abanico que están llegando muchos más japoneses que antes, lo cual... yo cuando he hablado con la gente, representantes, incluso japoneses y de clubes, me dicen que para ellos sigue siendo un orgullo, que es un orgullo que los equipos europeos vengan a por sus jugadores, entonces facilitan mucho los traspasos, no piden todavía demasiado dinero, sigue siendo un salto que se cree como un punto adelante para el país, es decir, se ve como algo muy ideal, muy orgullo que venga equipos europeos a por jugadores japoneses directamente a la J-League, y eso de alguna manera creen que al final acaba beneficiando a la selección, con lo cual hay esa
sintomatología y ese aura especial de los japoneses, que ya sabéis que tienen unos valores especiales y todavía se siguen comprometiendo a no complicar demasiado los traspasos. Yo creo que si al final le acaban saqueando todo, Marcos, con los años irán pidiendo unas cifras mucho más altas, porque es verdad que cada vez están fichando mucho más japoneses para divisiones inferiores. Ahora, por ejemplo, Las Palmas, aquí en España, en segunda división, va a fichar a otro japonés también, que juega en Vissel Kobe, uno de los delanteros de estas últimas temporadas. Con lo cual, ese será un poco la imagen que queríamos dar del torneo. Os voy a dejar aquí, mientras levanta la copa el bueno de Kamimura, este título que a mí me ha encantado. Este vídeo llevaba muchos años queriéndolo hacer. Insisto que es uno de los torneos más brutales del mundo, porque además lo vinculamos directamente al bueno de Supercampeones, Oliver y Benji, y todo este tipo de series, de anime, de manga y demás que nos han gustado en nuestra niñez y que para mí particularmente me han marcado muchísimo, y queríamos hablar de ello aquí. Ojalá y algún día, Marcos, podamos estar allí viéndolo en el Estadio Nacional de Tokio. Nos juntamos, nos tomamos algo, disfrutamos y nos ponemos a ver partidos de fútbol escolares de Japón, que desde luego nos lo vamos a pasar como niños pequeños. Así que, Marcos Cresí, de Fútbol de Samuráis, te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros en el vídeo, para mostrar que yo soy friki, pero tú lo eres mucho más. No, siempre es un placer estar para estos videos y hablar de fútbol japonés, fútbol escolar, que para mí es el último bastión del fútbol japonés que lucha contra el fútbol moderno. Tal cual. Y nada, siempre es un placer estar acá. Y nada, como siempre, súper agradecido. Muchísimas gracias. Pues este es el All Japan High School Tournament, es decir, el torneo escolar a nivel mundial más brutal del mundo.